Bueno, este tema a mí me gusta particularmente. Tuvimos la oportunidad con el COVID, no lo cuento acá, pero con el COVID tuve una oportunidad con el doctor Barraza, que básicamente él es el que lo hizo, de colocar el equipo de cicladora en el contexto de terapia intensiva con COVID, para pacientes con COVID, y logramos instalar el fallo renal agudo tratado con cicladora, digamos, que a veces nos olvidamos de que también existe la diálisis peritoneal para el tratamiento del fallo renal agudo. Es un tema que nos olvidamos. En el niño nadie se olvida de la diálisis peritoneal en agudo, pero en el adulto es como que no lo tenemos tan presente, ¿no? Entonces, ahí vamos a repasar rápido algunos conceptos. Estas son las 4 puntos que vamos a hablar. Lo voy a pasar. Este tema de la cuantificación, que es un poco más pesado, voy a decir 2 cositas nomás. Sí voy a hablar de los otros puntos. Sabemos la definición de fallo renal agudo, eso lo tenemos claro, la oxaloduría de creatinina, alta movilidad, alta mortalidad, habitualmente es en terapias intensivas, el 30% de las unidades de pacientes en UCI tienen fallo renal agudo, y generalmente hay inestabilidad hemodinámica, hay un síndrome cardiorrenal, hay sepsis y aparición de fallo renal agudo. O sea, es un combo, digamos, que habitualmente va junto. Bueno, todo esto que estamos hablando, a pesar del bicarbonato con búfalo, de hormonas compatibles, de ultrafiltración volumétrica y de procedimientos continuos, la mortalidad sigue igual. Yo sé que mañana viene la doctora a hablar de hemodiafiltración, y les va a hablar de hemodiafiltración en agudo y le va a hablar muy bien. Por supuesto que la hemodiafiltración es muy buena, pero en realidad las diferencias no son tan grandes. Ella se va a enojar mañana, va a ir para generar debate. Es para generar debate. La mortalidad de la insuficiencia renal aguda sigue en el 40%, así que sigue estando muy alta la mortalidad. Entonces, ¿cuáles son los factores que están asociados? Sin duda la ventilación mecánica. Y en este tema, por ejemplo, depende mucho del tipo de ventilador, si puede utilizar diálisis peritoneal o no. Hay una ventilación que es asistida, donde de golpe tiene mucha presión para poder ventilar, está con mucha presión el respirador, entonces es como que está insuflado el pulmón y la cavidad peritoneal impide esa insuflación con el líquido peritoneal. Entonces, depende del tipo de ventilación, es que puede utilizar la diálisis peritoneal como una opción, ¿de acuerdo? Por eso uno tiene que hablar con el terapista a ver realmente qué tipo de ventilación tiene el paciente para ver si puedo indicar diálisis peritoneal. Sin duda, hay que ver que siempre, habitualmente el fallo renal está asociado a otros órganos, la comorbilidad previa, la acidosis, la oliguria, la edad que tiene el paciente y la sobrecarga de volumen y acidosis. Todos estos puntos toman mucho que ver en la decisión de qué técnica vamos a utilizar. Uno de los temas importantes y que explica esta circunstancia de la mortalidad es el empleo de la creatinina, que puede ser un marcador tardío, por eso comenzamos a dializar tarde, y por otro lado, de que el tratamiento sustitutivo renal no cumple todas las funciones que tiene el riñón, las endocrinológicas, las inmunológicas, ¿no es cierto? Y las propias metabólicas no siguen esto. Todos sabemos que hay una indicación, hay un momento en el cual voy a indicar la diálisis aguda, cae clear, aumento de potasio, la acidosis, fallo de otros órganos, sobrecarga de volumen refractaria, tratamiento con diuréticos. Si es precoz, vamos a ser un enfermo que podría haber recuperado la función con solo tratamiento conservador. Esto es uno de los temas. Si yo, por un lado, digo, tengo que ser precoz, pero por otro lado, por ahí le coloco diálisis a alguien que no lo requiere. Entonces, esta decisión no es tan simple de hacer, ¿de acuerdo? Hay varios estudios retrospectivos que se han hecho, otros no randomizados, para ver en qué momento, porque la urea pareciera ser que no es el mejor metabolito, cuando uno piensa el valor de urea, creatinina y la diuresis, y los trabajos sugieren que precoz son retrospectivos y difieren el nivel de catabolito en el cual iniciaron para definir qué es precoz y tardío, y muchas veces el inicio fue precoz por la sobrecarga de volumen. O sea que cuando vemos esta discusión, si lo entro con creatinina más baja o más alta, depende en realidad si el paciente quiere sobrecarga de volumen. Si el paciente está con sobrecarga de volumen, voy a tener que entrar a ver. Esa es la realidad más que el valor en sí de la urea, digamos, ¿no? Hay varios metaanálisis que mostraron esta sobrevida, pero no es una recomendación definitiva el inicio temprano tardío, ¿de acuerdo? Esto está en discusión
y no se ha terminado esta discusión de sobrellevarlo. Bueno, acá no está puesto las últimas, que las van a ver seguro en los próximos días, pero hay un montón de máquinas, entre ellas está la Prisma, por ejemplo, de Gambro Baxter, hay de Fresenius, hay varias, pero nunca ponen esta, que esta es la cicladora. La cicladora también es un equipo que puede ser terapia continua, puedo dializar 24 horas, exactamente igual que las otras. Y nunca la tengo en cuenta. Y lo peor de todo es que está disponible en el hospital. Está disponible. Y no la uso. Entonces, esa era un poco la idea de la discusión de ahora. Podemos usar la cicladora como una terapia continua. Eso es un poco la idea. Por supuesto que hay un acuerdo de las posibilidades al paciente. Si tengo que sacar agua, si tengo que sacar solutos, si tengo que lograr el equilibrio ácido-base, cómo voy a manejar el ingreso de líquidos y la salida, el manejo de los fluidos, cómo voy a manejar la alimentación, ¿de acuerdo? Y la remoción de ciertos mediadores que pueden tener impacto. Hay membranas nuevas que se utilizan en hemodiafiltración que sacan mediadores que son muy buenas, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que pensar qué paciente que voy a utilizar y en cuál puedo utilizar la cicladora. Eso sería un poco el pensamiento que quiero que se lleve. Entonces, cuando uno mira membranas, habla tamaño, biocompatibilidad, porosidad y son biológicas. ¿Cuál es la única biológica? La membrana peritoneal. La única biológica es la membrana peritoneal. ¿Qué método voy a utilizar? Continuo, híbrido. Puedo hacer diálisis peritoneal en cicladora un día de 24 horas, al otro día 18 y combinarlo con hemodiálisis intermitente. Puedo combinar, hacer una técnica híbrida. ¿Y qué procedimiento voy a utilizar? Convección, infusión o absorción. Y por supuesto el tamaño del paciente. Son todas las cosas que tengo que tener presente. Básicamente, el estudio de Picard, que seguro lo van a escuchar hablar mucho, este estudio dice que si la persona tiene sobrecarga, se muere. O sea, el estudio de Picard te dice, si está sobrecarga o cosa, duplica la mortalidad. Y generalmente hay edema cerebral, edema intestinal y el síndrome respiratorio del adulto. Entonces, el manejo del volumen es fundamental y debemos manejarlo para que el paciente pueda perder ese volumen que tiene con sobrecarga. No hay una clara superioridad de una modalidad a otra, ¿no? El tratamiento renal continuo, sin compromiso cardiovascular y significante, sobrecarga de volumen y fallo multiorgánico, sin duda puede ser que necesitemos una terapia continua, pero si no tiene compromiso y tiene estabilidad cardiovascular, perfectamente podemos manejarlo con la hemodiálisis intermitente. Y es frecuente el empleo sucesivo de tratamientos. Como pueden ver, acá no está puesta la PD. Intermitente sobre continua, esto es básicamente comparando las técnicas hemodialíticas, y están viendo, comparando hemodiálisis intermitente con hemodiafiltración continua vena-venosa. Picard fue el trabajo, el estudio del doctor Bouchard, que dice claramente que el exceso de volumen es el que genera los problemas en el fallo renal agudo. Ahora, fíjense quién reporta, cuando hablamos de los mexicanos, quién reporta esta asociación de DP y fallo renal agudo. Latinoamérica. Cuando uno ve la mayor cantidad de artículos que hablan de fallo renal agudo en diálisis peritoneal es Latinoamérica, y como pueden ver, la mayoría viene de Botacato, de Brasil. ¿De acuerdo? O sea, que si quieren ir a rotar, pues en Brasil, un lugar para aprender fallo renal agudo muy bueno. Entonces vamos a hablar un poco de su historia. Ellos hicieron un estudio prospectivo, ¿de acuerdo? La doctora el doctor Gabriel, y mostrando qué ocurría cuando comparaban, fíjense, aquí está comparando hemodiálisis diaria versus diálisis peritoneal de alto volumen. Y eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar cómo se hace la diálisis peritoneal de alto volumen, y mostraba que era semejante, ahí la ven en la gráfica, semejante la sobrevida, y no había casi diferencia entre ambos, ¿no? Aquí cuando comparamos con hemodiafiltración, un estudio prospectivo realizado en la India, donde compara diálisis peritoneal con hemodiafiltración, y la mortalidad en hemodiafiltración fue 84 y en DP 72. No crean que los indios hacen malos trabajos, ¿eh? Primero, que en la industria farmacéutica del mundo. Primero, que gran parte de los científicos que hoy están trabajando en Estados Unidos son hindúes. Así que no es que el trabajo está perfectamente hecho. Me va a dar porque no se escucha nada.
Hola. Esto es importante porque hay que empezar a mirar todo el mundo, no mirar solamente los países sajones o de habla hispana o de habla inglesa, sino que realmente hay que prestar atención a otros países, cómo están trabajando. Este estudio también comparando diálisis peritoneal de alto volumen y de P 24 horas. Esto es comparando una dosis habitual de PD versus diálisis peritoneal de alto volumen. Y así lo comparaban y también con hemodiálisis diaria. Y los resultados, como pueden ver, son semejantes. Aquí es un estudio interesante porque es una revisión sistemática de muchos estudios comparando a favor de la PD o a favor de las técnicas dialíticas. Y como pueden ver, la PD en varios estudios está a favor en el manejo. Quiere decir que se han descrito varias técnicas, entre ellas de la diálisis peritoneal, para el manejo de la diálisis peritoneal, del fallo renal agudo. Y hay que tener presente siempre los requisitos del paciente y los recursos que dispone la institución, ¿de acuerdo? Es siempre tener presente ambas cosas, qué se requiere y qué no. Fíjense todo lo que podemos hacer, todas las técnicas que podemos brindar con diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal aguda intermitente, tidal, que esto deja siempre un poco de líquido dentro de la cavidad peritoneal, bajo flujo continuo, alto volumen y equilibrada. Largas distancias de 2 a 6 horas, con 2 litros dializados cada una, similar a CPD. Esto es interesante y también podemos hacer una DP equilibrada con una DP de alto volumen, podemos mezclarlas. O sea, que uno deja el aciclador y le va diciendo diversas opciones de tratamiento que va a hacer a las 24 horas. Y solamente queda la acicladora sola, ¿eh? Si hay una alerta van a llamar al enfermero o al médico, pero queda la acicladora trabajando las 24 horas y hay una serie de prescripciones que podemos utilizar. Fíjense para que vean. Esto es lo que es la CAPD normal, 4 cambios, una permanencia aproximadamente de 6 horas, 6 por 4, 24. Acá es intermitente, dejo líquido durante la noche y nada durante el día. Nada durante el día. Acá dejo líquido siempre en la cavidad en el momento bajo, ¿de acuerdo? Caída. Y aquí es de alto volumen, fíjense la cantidad de volumen y el tiempo que voy a utilizar. Acá es 24 horas de tratamiento, ¿de acuerdo? Estas serían las opciones. Por supuesto que tenemos que ver en quién el paciente no puede usarlo, si es cirugía abdominal, si tiene una hipercalidad importante, tiene edema agudo del pulmón, la técnica allí es hemodiálisis o alguna de las técnicas hemodialíticas, ¿de acuerdo? O sea, no puedo usarlo si no. Ahora, el acceso peritoneal, la técnica ya sabemos que podemos colocar el catéter e iniciar inmediatamente. No hay ningún problema con ello, ¿de acuerdo? Y lo puede hacer el nefrólogo por técnica de colocación percutánea. Este otro estudio, prospectivo también, hecho por Daniela Ponce, con alto volumen, logrando un KTV de 0,65 por sesión. El 64% de sus pacientes estaba séptico. Y fíjense acá, digamos, está diciendo cómo hizo los cambios y el tiempo que tuvo en total de sesión. Fíjense el total de volumen, 36 litros a 44 litros, por eso es de alto volumen. Usted piense que un paciente recibe en cicladora 10 litros. ¿No? Estoy cuatriplicando el valor de volumen que le voy a colocar al paciente para poder lograr este manejo de la depuración, y acá es la osmolaridad y el tiempo que utilizó el esquema de sus bolsas, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo cómo logró la ultrafiltración. Perdón, que voy a volver, esto es importante. A la tercera sesión ya estaba en 2 litros, ¿no? Ultrafiltración, y mantuvo casi 2 litros durante toda la sesión. Fíjense, la creatinina empieza a bajar a partir del segundo día, el tercer día, y la urea baja también a la segunda sesión, ¿no? Segunda sesión, ahí empieza a manejar la caída y empieza a corregir el bicarbonato, ¿de acuerdo? Esto es porque muchas veces el médico se asusta si el primer día no saca líquido o no baja la urea, o está acostumbrado a la hemodiálisis, que yo veo inmediatamente la sangre inmediatamente, pero después no veo. Si yo le hago la determinación de la sangre, se la hago a las 8 horas, va a estar más alto, ¿de acuerdo? Es distinta la diálisis peritoneal porque es distinto la situación del modelo bicomportamental, digamos, ahí cambia. Entonces uno puede hacer esto, puede dividir en 3 cambios, la cicladora en 24 horas, y puede hacer
muchos ciclos, luego acá dejar un tiempo largo, 2 tiempos de 6 horas, y volver a hacer ciclos. O sea, puedo prescribir cambiando y mezclando lo que quiero hacer durante todo el día de acuerdo a si quiero sacar urea, si quiero sacar fósforo, si quiero sacar creatinina, si quiero sacar sodio, si quiero sacar agua. Por eso es que la fisiología peritoneal es importante conocerla. Bueno, esto también es la doctora Ponce, donde muestra la utilidad, es efectiva en los pacientes con ira, siempre que se respeten las indicaciones, las contraindicaciones y las limitaciones. Acá es importante, si la ultrafiltración es menor a 500 mililitros día, después de la tercera sesión, aumenta la mortalidad. Está dando un valor. Si 3 días no logro sacar más de 500, lo tengo que mandar a otra técnica, ¿no? Está diciendo un valor, una indicación del tema. Todo esto puede ocurrir, pero también puede ocurrir en el paciente que tiene hemodiálisis, ¿no? Puede tener hiperglucemia por otra causa, puede tener infección del catéter, en este caso peritonitis, puede haber que el catéter no le funcione en hemodiálisis, como que no le funcione en peritoneal, y esas son las alteraciones mecánicas o metabólicas. Sacar hiperglucemia, porque la técnica requiere glucosa, tiene un manejo adecuado, por eso que el paciente falla renal agudo, que debe estar monitoreado de glucemia y manejar correctamente la insulina en caso que haga falta, ¿no? Bien, las complicaciones que tuvo Daniela, fíjense que son las que están viendo aquí, digamos, peritonitis, es el valor, no fue significativo cuando lo comparaban ella misma en sus 2 periodos de tiempo, ¿de acuerdo? Y los resultados en general y las complicaciones son semejantes a las que conocemos, ¿de acuerdo? Ahí pueden ver hiperglucemia, malnutrición, hipocalemia, que pueden ocurrir en cualquier paciente que tiene fallo renal agudo, y esta es la frecuencia. Por supuesto que la edad es uno de los factores que influye. Rápido, cuantificación era un tema. ¿Cuál es el valor de KTB que tengo en el fallo renal agudo? Hay una discusión sobre esto, si es necesario hacerlo en el fallo renal agudo o no, si hay una métrica adecuada o no, si el KTB-WRR es beneficioso o no. Hay varias hipótesis que plantean que es importante, hay otras que dicen que las moléculas medianas y grandes no son contempladas por el KTB, por lo tanto no tenía buen efecto. Los diferentes tipos de técnica, hay que ver cómo es la concentración de la urea en la sangre para ver si se puede utilizar el KTB como medición o no. Lo que en síntesis ha quedado es que para medir el KTB en DP, lo que vamos a tomar es un valor de 2.1, 1.7 en DP crónica y 2.1 en hemodiálisis crónica, digamos, ¿no? En el caso del fallo renal agudo, ¿no? 1.7 es como manejo. Y la dosis mínima, de acuerdo a los estudios, también es 2.1 para PD, ¿de acuerdo? O sea que en agudo es 2.1 el KTB que se espera tener, ¿no? Estas son las guías que establecen el valor. Este estudio prospectivo que presenta también el doctor Gabriel habla de cómo en la IRA uno puede utilizar dosis altas de PD, catéter flexible, es el ciclador de un tratamiento efectivo del fallo renal agudo. Y hay un dato interesante que plantea de que la efectividad de la ADP también es porque la pérdida de proteínas permite que se elimine, en el caso del síndrome hemolítico, un inhibidor de activador plasminógeno, que eso favorece el tratamiento también por el pasaje de mediadores. ¿Se acuerdan que dijimos que había mediadores que podían influir en los resultados? Bueno, si se pierde el material líquido peritoneal, vamos a lograr también ese impacto, ¿de acuerdo? Bien, la eliminación diaria de globulina por PD podría igualar o exceder la plasmaféresis, por lo tanto es un punto a tener presente cuando uno indica la diálisis peritoneal en el fallo renal agudo. Esto es lo que le decía, la guía habla de 2.1 de KTB, y no está claro si en la mayor intensidad aumentar el valor de 2.1 tiene sentido, ¿no? No hay nada. Fue rápido esta vez, así que ahí terminamos. Lo que sí quería que tengan presente que se puede usar perfectamente la diálisis peritoneal en niños, manual perfectamente, y en agudo como terapia continua 24 horas con alto volumen, con resultados muy parecidos a la hemodiálisis y a la hemodiafiltración. Muchas gracias.